Te voy a relatar brevemente un caso muy llamativo que transcurrió durante el 2008, que realmente fue un caso muy llamativo por la ferocidad por la que se procedió. Pero salió en muy pocos portales, ¿no? O sea, cuando sucedió, como siempre en este tipo de cosas, más allá del morbo que producen en los medios de comunicación, como lo es en radio, en televisión, en las radio, en los periódicos zonales, ¿no? Eh, pero siempre no se lo toma hasta ahora todavía, sigue siendo una actividad bastante extraña todavía de discernir para los antropólogos periciales y bueno, y cada vez que tocan estos temas desde el punto de vista de la criminología, siempre se lo toca desde muy lejano, ¿no? O sea, más allá del campo propiamente de la criminología, los periódicos, los medios de comunicación lo toman de una manera muy extraña todavía y no siendo sustancial en cuanto a la profundidad de los temas. Te voy a contar el caso brevemente, no es una historia muy larga, de Kenneth Douglas, en aquel momento, en el 2008, de 60 años, ¿no? Que fue condenado a prisión por 3 años. Esto sucedió en el 2008, se supone que actualmente debe estar liberado, ¿no? Bueno, esta nota que te voy a leer fue expuesta en una portal en el 2014, pero esto fue hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, la nota dice así: un hombre que trabajaba en una morgue en Ohio, en Estados Unidos, admitió frente al juez, haber tenido relaciones sexuales, al menos por los que él cuenta, alrededor de 100 cadáveres de mujeres durante sus horarios laborales. Kenneth Douglas, un residente de Hamilton, Ohio, Estados Unidos, de 60 años, en aquel momento, en el 2008, confesó ante la corte que tuvo sexo con los cuerpos sin vida entre 1976 y 1992 durante sus turnos nocturnos. Además, él mismo aclaró y admitió que esto lo hacía bajo los efectos del alcohol y las drogas y que particularmente sentía mucho placer de drogarse, tomar crack. Era un ferviente adicto al crack y de hecho eso lo remarca en varios periódicos y portales, ¿no? Él incluso en un fragmento pone, si no hubiera estado alcoholizado cuando iba a trabajar, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Él sentía cierta cuestión de tristeza por lo que hacía, de vergüenza por lo que hacía, pero así todo lo hacía, ¿no? Me gustaba drogarme con crack y beber alcohol antes de llegar a mi trabajo. Esto está redactado inclusive por los peritos y los lugares donde él fue enjuiciado. Douglas fue condenado en el 2008 por ultraje de un cadáver. Luego se reveló que tuvo sexo con el cadáver de una chica de 19 años. Sin embargo, se desconocían los alcances de su abuso aún. Todavía no había una investigación profunda, pero sus crímenes fueron confirmados por el ADN hallado en los cuerpos y en las escenas. Inclusive, en uno de los casos se investigó al asesino, quien confesó el homicidio, pero no la violación. O sea, esto significa que en este caso en el que estamos hablando ahora, cuando se pasó a revisar, los peritos empezaron a revisar un caso, creyeron que el abuso sexual lo había producido el mismo homicida, pero la realidad es que no. El abuso sexual había venido ya post-muerto, o sea, quiere decir que lo tuvieron que dejar aclarado, porque si no esa causa también iba a ir a, digamos, al asesino que lo había producido. La cuestión es que no era así y acá es donde empiezan a
a Hamilton, o sea, empieza a ser este personaje empieza a ser mirado con los ojos, ¿no? El estado de Hamilton ahora fue demandado por la familia de 3 víctimas, quienes alegaron que el director de la morgue estaba fallado al supervisor de manejo de los cuerpos y sus empleados. La familia usaron las palabras de la esposa misma de Douglas, y eso es un punto que todos los portales señalan, que la esposa de Douglas había observado varias veces que su esposo había tenido actitudes bastante peculiares, que salía desarreglado, que salía como si hubiera tenido relaciones sexuales dentro. O sea, ella siendo la esposa se daba cuenta de esto, de este sujeto que realmente tenía actitudes muy extrañas. Ella misma en un momento lo notó, lo denuncia ante los jueces, pero los mismos de Hamilton no la tomaron en serio y decidieron no escucharla. Y esto empieza a surgir con más fuerza a causa de la denuncia de los familiares de los cadáveres, porque encontraban semen, encontraban maltratos sexuales y encontraban cosas que eran muy extrañas para, digamos, sus propios familiares fallecidos, las familiares fallecidas. Y acá es donde la denuncia de la esposa de Douglas empieza a tener fuerza y cada vez más valor, ¿no? Este personaje admitió por lo menos que durante 16 años, tuvo que admitirlo, realmente tenía relaciones sexuales al desborde del abuso mismo con las fallecidas, porque seleccionaba a las mujeres. Y en un fragmento que le hacen la entrevista al propietario de los lugares de las morgues donde él trabajó, la morgue donde él trabajó, hay un fragmento muy interesante del 15 de agosto de esa misma época. La Corte de la Apelación del Sexto Distrito aprobó demandar al director de la morgue en el tiempo que trabajaba Douglas, la cual sería la 4ª demanda en su clase en contra de esta morgue. O sea, ya el director mismo tenía conocimiento de estos sucesos, pero él hacía la vista gorda. El tema que claramente los familiares hicieron pesar sus declaraciones, sus denuncias y las investigaciones, y así es como Douglas es enjuiciado y puesto en la cárcel. Mira, te voy a leer un dato curioso que sale un poco más abajo en otra nota de otro portal, también sacado el 18 de agosto del 2014. Esto es otra nota, pero entendamos que esto pasó en el 2008, ¿no? Dice: asimismo, la esposa de Douglas fue testigo en el caso, la incluyeron como parte del testigo, afirmando que ella intentó varias veces delatar a su esposo con el director, pero este no le hacía caso, diciendo, escucha este fragmento, que lo que pasaba durante el tiempo del condado era asunto del condado. O sea, el director de la morgue hacía la vista gorda, ¿no? Y uno de los pesos más fuertes fue el caso de una chica de 19 años que había sido asesinada, una tal Karen Reitner, la cual fue asesinada por un vendedor de calle en 1992. Pero lo extraño de esto, que cuando uno de los familiares más cercanos de Karen se acerca puntualmente al cuerpo para revisarlo, para acceder a él, como se hace en las morgues, a ella le llamó la atención
lo que en el cuerpo, en el aspecto, digamos, en la parte vaginal del mismo cadáver sucedía, que tenía restos de semen, y eso se dan cuenta los mismos familiares. Y a partir de ahí que empieza una serie de denuncias increíbles, las cuales están puestas también en disposición para los que quieren buscar este caso, y a partir de ahí es que Douglas empieza a confesar todo lo que venía haciendo, todo lo que venía sucediendo, y bueno, claramente fue puesto obviamente en la cárcel, y, y a partir de ahí, bueno, obviamente todos los portales dieron las noticias, ¿no? Por ejemplo, Vanguard también es otro portal que habla sobre un forense que está detenido por mantener relaciones sexuales con más de 100 cadáveres, también admitido delante eh, de los jueces también, ¿no? Fragmentos que van surgiendo respecto a este personaje, que ya de por sí su rostro es bastante especial, ¿so? Mira, un fragmento muy interesante de este portal dice: en sus declaraciones informó que había abusado de 3 cuerpos de mujeres, sin embargo había tenido sexo con una centenar de cadáveres. Y él mismo decía: solo quería subirme encima de ellos y bajarme los pantalones, declaró. O sea, buscaba hacerse el inocente, pero obviamente bajo los efectos del crack y del alcohol, esto siempre pasaba a cosas mayores, ¿no? Que sí, la verdad, un personaje muy peculiar, muy peculiar, y que, bueno, no deja de uno sorprenderse cómo muchas veces los cuerpos de las personas no descansan tranquilos, ¿no? Y, y estos son casos cada vez más llamativos. Bueno, espero que te haya gustado este interesante caso. Y te pido que por favor me regales tus links, tu like, y compartas para que otros amigos se sigan sumando. Y además, claramente, estate atento al siguiente capítulo que pronto vamos a tomar en consideración, porque el siguiente capítulo es bastante fuerte, y vamos a tocar el caso de la posmuerte de Eva Perón, todo lo sucedido a Eva Perón cuando es fallecida. Que sí, bueno, desde ya, muchísimas gracias por haber estado, y nos estamos encontrando en próximos capítulos de Necrófilos.